Bienvenidos. Una práctica diferente. Hoy de la mano de Virtual Sketches he cogido el guante del reto semanal que hacen todas las semanas y que siempre me parece muy interesante y esta vez lo vamos a hacer juntos. Así que vamos a irnos de safari, como dicen ellos. Nos vamos a la sabana africana y vamos a hacer una práctica que puede parecer sencilla, pero yo creo que tiene varias cosas en las que pueden ser bastante interesantes. Así que cojamos nuestro papel. Yo lo he encintado en los 4 lados para tener un borde más nítido, pero bueno, eso ya es un poco el que queráis. Y de tamaño tampoco demasiado grande para que no nos demore demasiado. Vamos a tardar una horita, una cosa así. Esto es no lleva una 4, es un poquito más grande que una 5 y un poquito más apaisado, que me parece como que la sabana, darle ese toque apaisado le puede dar un plus. Como siempre empiezo en las prácticas, los que me conocéis de mis clases de Patreon, siempre hablo de un plan antes de empezar una práctica o un ejercicio como este, que es un poco los pasos que vamos a dar para hacer toda esta acuarela. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son los pasos que vamos a hacer? Pues aquí tenemos una práctica en la que tiene mucha predominancia de un color ocre, entre amarillo, tostados y un poquito de sepia. Esas son las tonalidades que vamos a usar. Un poquito de verde para variar un poquito la tonalidad aquí en la montaña que tenemos al fondo. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues es acuarela. Así que vamos a trabajar los tonos de los más claritos a los más oscuros y potentes. Entonces tenemos un fondo que está muy velado, está muy clarito, la tercera parte superior del dibujo, y empezaremos un poco dando ese fondo para nuestro cielo y lo dejaremos que se vaya secando. Empezaremos a aproximarnos poco a poco dando intensidad cada vez más hasta que lleguemos al primer término, que es la parte más intensa de nuestro dibujo, ¿vale? Así también le daremos un toquecito de perspectiva, de profundidad, dándole un poco más de intensidad de color en la parte más cercana y aligerándole un poquito para dar esa sensación de atmósfera. Una vez que tengamos todo ese campo y en húmedo daremos un poquito esa sensación de esas hierbas que tienen como un peluso en la parte de arriba, raspando un poquito el papel, levantando la pintura con la técnica del levantado, del lifting, con el pincel, eso luego os diré cómo se hace. Y por último empezaremos a dar los tonos más oscuros, que sería la parte del jeep que tenemos aquí y esos elefantes. Y por último la última, la montaña, cuando ya seque el fondo de atrás. ¿Vale? Así que vamos a por ello. Hoy el dibujo es el encaje sencillo, pero creo que conviene hacerlo, sobre todo para encajar. Es decir, vamos a colocar el horizonte bastante alto, porque todo el peso de la imagen está en los 2/3 inferiores, por lo que lo vamos a colocar el horizonte aquí arriba, bastante alto, como veis casi en el tercera parte superior. Hacer una pequeña línea de referencia para tenerla ahí clara. Voy a marcar un poco por dónde va a ir esta montaña que tenemos, ¿vale? Que es prácticamente arriba plana, y cuando llega casi a la mitad del dibujo se va bajando y quedándose prácticamente a la altura del horizonte. Y luego atrás hay otra montaña, pero no la quiero marcar porque lo que quiero hacer directamente es esa mancha con acuarela para que no me quede demasiado potente. No quiero que se me vea la línea del lápiz. Vale, el jeep está bastante a la izquierda, digamos que tenemos aquí como en el último, si partimos en 4 partes, esta sería la mitad, esta sería el cuarto izquierdo. Aquí vamos a colocar nuestro jeep, digamos que lo vamos a encajar. Es un poquito más esbelto que un cuadrado, por lo que lo vamos a colocar aquí. No llega hasta la montaña, hasta el horizonte, se queda un poquito más abajo. Vamos a dibujar de momento una caja donde lo vamos a colocar. ¿Vale? Es como un cuadrado más o menos de una proporción de 1 y un 25%, 1 y un cuarto, una cosa así. Eso es medir cuánto mide de ancho y cuánto mide de alto. Y ahí podemos ya generar nuestro jeep. Por lo menos la parte más maciza. Aquí nos viene la fuga y lo podemos partir en dos. Uno sería la parte del culo del coche y la derecha en la parte que está en perspectiva. Voy a hacer un encaje bastante rapidito porque no es el motivo tampoco de la práctica, pero que se note que es un jeep, la fuga y todas las partes que tienen aquí bastante negro. Hay un par de líneas que tienen que fugar, hipotéticamente hasta un punto en el horizonte. Vale, pues tenedlas en cuenta a efectos de dibujarlas ahí. Una gran mancha negra para el neumático, ¿vale? Y aquí todo esto será negro, negro y bastante rueda. Una aquí, otra aquí y la última girada un poco hacia la derecha.
Vale, tenemos nuestro jeep. Voy a hacer un poquito más de zoom para que lo veáis. Y listo. Y encima tiene una vaca bastante grande, típica de los jeeps de Safari. Aquí tiene una rueda de repuesto. Aquí vamos a hacernos con esta. Luego lo simplificaremos. Simplemente es un poco para ver dónde nos va a caer nuestro jeep. Nos vendrá por aquí y aquí ya empezamos a tener el camino. ¿Vale? Por aquí se dará un poquito más oscuro. Sube y aquí simplemente ya se intuye un poco la fuga del camino. Aquí nos va a venir un elefante que está más o menos a la misma altura que la vaca, aquí y antes de que acaba la montaña. Damos un tamaño razonable. Una pata y dos. Y la cabeza por aquí. Y este que está un poco más cerca, voy a ver la imagen bien. Lo voy a tener un poquito más hacia la izquierda, está demasiado escorado. Compositivamente creo que puede quedar mejor aquí. Por aquí. La cabeza, la trompa. Va a ser un poquito más grande. Tiene un poquito más de protagonismo. Y aquí la otra parte. Un poquito más grande. Para no ser los dos del mismo tamaño. Y luego por aquí por el fondo ya tenemos más, pero ya se ven más pequeñitos. Por aquí, por allá. Y los demás árboles, esto los puedo hacer un poquito tanteando, pero prácticamente los haremos con una pincelada después. Aquí, acá. Vale, ya tenemos todo el encaje que queremos hacer. Vámonos a con el color. Voy a usar un pincel bastante gordito, ¿vale? Este es un pincel de Skoda de número 14 para hacer estas grandes aguadas que tenemos aquí. Y voy a usar para esta práctica el tono ideal. Yo creo que un amarillo va a ser demasiado. Voy a quitar un poquito de zoom así veis la paleta también. Yo creo que el tono ideal, el amarillo hay que tener cuidado porque tiene que ser un amarillo cálido. Evitad un poco los amarillos del tipo limón, sino que tienes un amarillo un poco cálido. Lo mezclaremos con un poquito de siena natural, pero el siena natural nos va a dar un toque demasiado de tonos intermedios, ¿vale? Como por ejemplo por aquí y demás, pero vamos a ver, me gustaría que tuviera un poquito más de saturación para que no se nos quede apagado. El siena natural nos va a dar un toque demasiado neutro. Y el siena tostada nos va a quedar demasiado rojizo. Así que yo creo que el Indian Gold, que es un color que suelo usar, que es un tono naranja, os lo voy a mostrar aquí, es un tono naranja, así anaranjado, que yo le llamo el color de la cerveza, porque cuando coge intensidad nos coge. Este sería un tono que nos puede dar bastante viraje. El amarillo nos lo puede dar un poquito más de alegría, porque amarillo tampoco es, ¿vale? Es un poco más ocre. Si tenéis un ocre de este tono sería lo ideal. Pero yo en mi paleta voy a usar como tono base este amarillo, ¿vale? Y voy a meterle luego un poquito del naranja, es un Indian Gold o dorado de la India, y así tendremos ya más alegría. Eso se va más al curry, y si queremos bajar un poquito el tono para que sea un poco más neutro, con un siena natural nos vendrá perfecto, ¿vale? Para los tonos un poquito más, este es el color que queremos, ¿vale? Pero vamos a empezar con nuestro cielo. Es bastante monocromática, entonces nuestro cielo aquí es un cielo también pesado, como de bruma, y tampoco vamos a meter un cielo azul, no tenemos aquí azules en el cielo, pero sí que podemos ver una zona un poco más iluminada aquí y zona un poquito más saturada en las esquinas, puede que sea un efecto también de la propia foto, ¿vale? Entonces vamos a humedecer nuestro cielo, lo primero que vamos a hacer, para que quede bastante húmedo sobre húmedo. Ajustamos bien el borde del cinta de mascarar y vamos a humedecer nuestro cielo. Da igual que pasemos por encima de la montaña. Tiene un poco de amarillo todavía mi pincel, pero no pasa nada, porque lo vamos a dar más después. Y aquí, como no tenemos azules, no tenemos el problema de que al mezclar este amarillo con un azul de cielo nos dé un tono verdoso, que siempre intentamos evitar. Vale. Un poquito de humedad, tampoco me quiero pasar. Y sí que le voy a dar un poquito, mira, para que sea un poquito más anulado, voy a coger el color base que tenemos y voy a meter un poquito de sepia
para anularlo un poco, que quede un poco más, no tan saturado. Y lo voy a meter como por aquí, ¿vale? Un poquito por el borde. Y quiero que se extienda un poco. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo por el otro lado. Ese efecto, digamos, de los bordes de la fotografía antigua, tipo lomo y así, pues lo podemos conseguir un poco así. Yo creo que con eso es más que suficiente. Le vamos a dar un pequeño matiz, nada más. No quiero que coja demasiado profundidad nuestro cielo. Y así dejamos la parte central más brillante y los extremos tendremos ese extra de color y de intensidad. Y vemos un poco ese efecto halo, la parte central como de destello. Aquí la montaña que nos viene no lo vamos a hacer ahora, vamos a esperar a que se seque esta parte. Porque ahora si mojamos aquí se nos va a extender demasiado, va a quedar demasiado difuso ese borde. Es verdad que el fondo está muy alejado y no se ve nítido, pero se ve bastante definido, entonces voy a dejar que se seque. Y esta montaña la daré después, así que voy a empezar a bajar y voy a darle cada vez más intensidad a las pinceladas, según vaya bajando aquí hacia abajo, para generar toda esta mancha de color cada vez más intenso. Voy a degradar desde esta parte de aquí cada vez más color hasta la parte de aquí. ¿Vale? Voy a jugar prácticamente en una sola aguada, solucionar todo. No voy a respetar los elefantes porque son más oscuros, así que no le veo problema en que luego metamos esa segunda capa encima. Al igual que los arbolitos que tenemos ahí también son más oscuros. Lo único que voy a reservar es un poquito de consideración con el jeep, que también tiene toques dorados, como veis, y amarillentos, pero voy a intentar respetar un poco, ¿vale? Que nos pase el amarillo, pero no nos pase tanto como la propia vegetación. Así que vamos a empezar. Ahora sí que tenemos que meterle más caña. Vamos a empezar a coger un poquito de color y poco a poco ya lo vamos a ir metiendo al principio un poco más aguado por aquí por el fondo y vamos a empezar a bajar. Si se me difumina un poquito aquí no pasa nada porque luego voy a pasar otra vez, pero no quiero que se suba más. Aquí estamos trabajando ya en seco. Me da igual trabajar en seco si quieres trabajar en húmedo. Lo bueno del seco es que igual podemos sacar algún brillito si queréis más, pero no le veo tampoco demasiado interés a humedecer todo el papel. Pero puede ser una mecánica también. Aquí voy a usar un poquito el sino natural, ¿vale? Para darle un poquito menos protagonismo al fondo, ¿vale? Y bastante aguado. Voy a ir por encima de la vaca también. Encima del elefante también. Llegamos hasta el borde del papel. Voy a respetar el jeep, ¿vale? Como hemos dicho, voy a respetar el jeep y continúo bajando. Vamos a ir bajando de una vez. Seguimos, empezar con el siena natural porque es menos protagonista. Veis que queda un color un poco más neutro. Yo creo que tenga más potencia el primer término. Vamos a dejar los naranjas para el final. Pero con el siena natural puede ser un buen color base. Pero vais a ver cómo, ¿veis? Queda un marroncito que tampoco dice nada. Entonces voy a meter un poquito más de amarillo por aquí. ¿Veis cómo empieza a coger potencia ahora ya? Eso es lo que queremos. Y ahora como estamos trabajando en húmedo, es perfecto para meter estas aguadas e ir cambiando el color. ¿Vale? Voy a quitarle el color que tenía antes, voy a ir un poquito más al amarillo puro. Lo voy a meter por aquí. Voy a meter un poquito de naranja ya. Eso es. Vamos a ir disfrutando en esta práctica porque tenemos una gran superficie para mezclar colores. Así que vamos a irlo metiendo por aquí. En principio no voy a dejar ninguna zona con brillitos blancos. Aunque no sé si al ir avanzando puede quedar algo interesante. Alguna zona como por aquí, algún brillito que al raspar en el papel seco, por eso me gusta el papel seco, porque si tenemos somos sensibles con el pincel, a la hora de mojar, fijaros, estas pinceladas son muy bonitas. Si queremos dejarlas con esos brillitos ahí, si queréis trabajar con ellas, yo os recomiendo que juguéis, ¿vale? Luego ya las dejáis o no, pero experimentad un poco con el papel, así también lo conocéis un poquito más. En principio voy a rellenar todo, incluso las ruedas del jeep, porque luego van a ir con un negro demasiado fuerte, así que sin problema. Y vamos a continuar. Voy a sacar más naranja y ya voy a ir por aquí con un amarillo, un poquito de siena natural por aquí. Ya vamos aumentando un poquito la intensidad, más color me refiero, y menos agua.
Y aquí voy a empezar ya con unos naranjas para que tengan protagonismo. Vale, esto que tenemos por aquí debajo, fijaos cómo gana. ¿Veis cómo va cogiendo esa fuerza que le vamos a dar un poquito de extra? ¿Vale? Y por aquí voy a parar porque por ahí parece como que está más oscuro. Vamos a irnos con un poquito de pinceladas claras por aquí. Vale. Levantar un poco. Seguimos manchando por aquí. Y aquí es una gran superficie de un color. Tenemos estos dos, este es un poquito más apagado. Y vamos a meter aquí, yo creo que unos buenos naranjas aquí en primer término. ¿Qué opináis? Yo creo que lo piden. Y mientras está húmedo, podemos aprovechar y meter alguna pincelada, ¿ves? De un naranja. Entonces nos quedan como zonas un poco más salvajes de vegetación. Y ya lo acabamos de completar. Ya tenemos esa gran sábana. ¿Veis esa mancha cómo se va oscureciendo según vamos hacia allá? Es un poco lo que queríamos, que cojamos mucha intensidad. Voy a coger aquí un sepia y un sepia natural y el dorado de la India. Y voy a dejar estas manchas ahora que está húmedo, está perfecto para meterla ahí. Ahí podemos meter también un sepia, pero es que el sepia nos va a anular demasiado el color y quiero que tenga unos toques un poquito más dorados. Esta imagen vira un poquito a colores un poco más muertos y creo que lo podría ganar si genera unos toquecitos un poquito más saturados. ¿Vale? Entonces, creo que entre nuestro siena natural y nuestro naranja o Indian Gold, creo que nos puede quedar fantástico. Por aquí, vamos a meter un poquito también pinceladas. Y aquí tenemos la sombra, que le podemos dar también con esto, si queréis ya podemos meter un poquito, vamos a dar un poquito de sepia. Para que veáis un poco la diferencia, porque tampoco voy a poner un poquito de siena natural, perdón, siena tostada, porque es que el sepia solo nos lo va a hundir, nos va a generar una zona demasiado oscura y quiero que tampoco se nos muera, digamos, ahí, pero es un poquito mezcla entre siena natural y sepia. Y esta es la zona que tenemos aquí. Eso es, fijaros que incluso puedo aprovechar y entrar un poquito en la zona que dibujaba antes, ¿vale? Con un espacio como la práctica que hicimos el otro día, de positivo y negativo, pues eso es lo que podríamos hacer ahí. Y ahora ya barremos, si vemos que hace falta un poquito más de intensidad de color, como queremos un color más oscuro, tenemos que robar más a la paleta, ¿vale? Entonces tenemos que generar ese color más oscuro. Más oscuro significa menos agua, más pigmento, ¿vale? Más tono con nuestro color y por aquí ya nos vendrá el camino. La verdad que esta práctica cuando la vi me pareció súper chula. De aquí vamos a dar sensación un poquito de que nos va entrando por ahí el camino. Vamos a generar ahí la sombra del jeep y como que por aquí, un poquito, voy a quitarle humedad al pincel, tenemos un poco la sombra del jeep. Y por debajo también. Vale, ahora está en el momento justo, yo creo, para usar, vamos a usar la tarjeta y el método de lifting. La tarjeta la podemos usar aquí, aunque es pronto todavía, pero veis que lo que hacemos es sacar, a ver si se puede percibir un poquito más. Sacamos estos brillos que tenemos aquí. Entonces podemos hacer ese primer término un poquito más protagonista y también al revés, la parte más oscura que nos entre ahí. Y por otro lado, el método de lifting, el levantado, es coger un pincel, lo sacamos bien y vamos a robar. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es robar pigmento donde tengamos. Pero es demasiado... ¿Veis que es demasiado sutil el robo que hago? ¿Veis un poco los pelusitos? Creo que sí que se ven. Pero para que se vean más, tiene que estar más húmedo todavía. No más húmedo, sino tiene que tener más color. Vamos a hacer una cosa. Antes de que se me seque esta parte de aquí, le voy a dar unas pinceladas más de carácter al fondo ya con el pincel. Este pincel que tengo un poquito más
más fino. Antes de que se me seque, por aquí damos esta sensación como de pastos, un poco ahí, para darle un poco de textura. También le vamos a dar aquí con un poco de siena natural y sepia. Mientras está seco, vamos a marcar un poco también aquí el camino. Cómo está la referencia. Como está húmedo, es fantástico ahora mismo jugar porque el papel te va generando esa digamos, de atmósfera. No son pinceladas demasiado definidas, sino que se van abriendo. Y voy a dejar un par de puntitos por aquí, un par por aquí. Entonces le damos esa sensación como de campo de manto. Vale, llevamos un poco la sensación como de más atmósfera. Por aquí. Y por aquí. Y vamos a ir aquí, ¿vale? Porque quiero que veáis eso. Vamos a meterle más color al primer término. Vale, entonces voy a meterle bastante color aquí. Y así luego levantamos, aprovechamos y levantamos un poco. Y aquí vamos a darle, si queremos, un poco, con el pincel un poco tumbado. Lo que quiero es que a una pincelada se rompa, saque la textura del papel. ¿Vale? Y ese primer término ahora es más oscuro y ahora ya puedo hacer mejor la técnica del lifting que estábamos haciendo antes. Agua, seco bien el pincel, lo seco muy bien y ahora aquí vamos a ver cómo sí que veis, sí que robo estas pinceladas y consigo hacer estas, como estos pelusitos que tenemos ahí delante. Esto ya sacad los que queráis y creo que merece mucho más la pena esto que la cera, que nos puede generar igual unas pinceladas demasiado duras. Vale, vamos sacando un poquito donde veamos. Es pincelada, vuelvo a quitar. Voy a quitar un poquito de zoom ya para que veáis un poco más el término general. Y voy lanzando estas pinceladas. Eso es. Si tenéis pinceles un poco más cortitos, igual como este, ¿vale? Más cortitos y más duros, puede que incluso, veis, sea más fácil hacer estos robos de pintura, porque lo que estamos haciendo ahí es robar pintura en algunas partes. Y da esa sensación un poco como de esos pelos que tenemos por ahí. Luego, si no, al acabar podemos seguir robando también. Pero yo creo que ahora, con esto, yo creo que más que de sobra. Y me gusta mucho más. Y voy a hacer también al revés. Voy a coger pinceladas y voy a hacer pinceladas en positivo. Marcar aquí. Voy a marcar aquí. Eso es. Es un poco como dar textura y sobre todo le vamos a dar textura al primer término. ¿Vale? No le vamos a dar textura a todo porque lo demás queda demasiado atrás. Aquí vamos a dar algunas si queréis. Aprovechamos la texturita de papel. Aquí creo que tenemos un poco también. Prácticamente es el mismo tono, así que no mancha. Ahí. Vale. Vale, yo creo que lo podemos dejar ahí por bueno. Listo. Vamos a ir por ir un poco la parte de arriba otra vez. Así dejamos la parte de arriba lista. Que se vaya secando el primer término. Voy a quitaros un poquito de zoom para que no os maree tanto. ¿Veis? Yo creo que merece la pena, ¿no? Esa profundidad que hemos generado ahora con el primer término tan potente. Si lo metemos a los sepias se nos hubiera hundido un poco demasiado. Aquí lo he hundido un poquito, pero creo que es lo necesario para que tenga esa profundidad de color, la parte más oscura prácticamente de nuestro dibujo. Nos hacemos aquí unos surcos como de roderas del coche.
Lo que hacemos con la tarjeta es un plástico y raspar la superficie. Porque igual hay mucha gente que no lo... Esto lo saben mis alumnos de Patreon, pero no todo el mundo. Entonces raspamos la superficie y generamos un poquito de un brillo, en una zona oscura un brillo. Vale, pues ya lo vamos teniendo casi casi. Vamos a ir con estas montañitas que tenemos al fondo. Podemos ir con el pincel grande o el pequeño. Voy a darles un toque, como veis están un poco desaturadas porque están lejos, siempre las montañas que tenemos atrás suelen tener un toque más desaturado. Así que igual sí que nos interesa meter un poquito el sepia, por no andar con mezclas tampoco de azules y demás aquí. Vamos a coger, a ver si veis bien, que cabe todo. ¿Veis? Es un color sepia bastante diluido, en la propia paleta que teníamos de amarillos de antes. Vale, y nos interesa es... Aquí está más marcado y por aquí se va diluyendo, y luego pega un salto y por aquí ya se diluye bastante ese borde. Entonces vamos a empezar por aquí. Vamos a hacer un tanteo, creo que tiene demasiada. Voy a meter un poquito más de agua. Tiene que estar bastante aguado aquí, ¿eh? Vale, esto está así, lo queremos. Por aquí tendríamos la montaña. Un poco más. Voy a meterle agua hacia abajo para diluir esto y solo queremos el borde. Es muy sutil, ¿vale? Luego sale un poquito más de zoom. Lo veis, pero es muy sutil. Quiero que sea sutil. Y luego una vez que vienes por aquí, sube. Y me gusta ese rollito que luego se pierde. Entonces voy a darle por aquí y luego voy a usar agua. De difuminar hacia abajo y difuminar hacia la izquierda. Vale, ya prácticamente la montaña se pierde. Vale, luego os hago un poquito más de zoom y lo veis. Vale, probablemente tenga que potenciar un poquito más el borde aquí. Pero muy chulo. Y como no he tocado aquí el agua, aquí sí que me llega un poquito. Quiero esperar a que se seque. Bueno, vamos a ir poco a poco. Si luego aquí se abre un poquito, mira, lo voy a secar. Porque ahora voy a hacer esta montaña de aquí. Entonces, hacer esta montaña, quiero este seco porque quiero el borde nítido, pero por aquí también. Así que voy a coger y voy a secar un poquito ese borde. Además, como aquí es agua prácticamente porque no hay información de color. Vamos con la montaña de la izquierda. Ahí vamos a poner un poquito de verde, ¿vale? Para que no sea tan... Voy a usar el color que hemos usado antes para las montañas de atrás porque está bastante desaturado. Voy a meter un poquito de verde. Pero tiene un color también arriba, es que tiene un color arriba bastante pardo. Así que vamos a mantener con nuestro siena natural y un poquito de verde. Ligero. Vale, y bastante lechosa la mezcla. Vamos a empezar por aquí. Con el borde un poquito roto, ¿vale? Para que esto tengamos aquí esta sensación un poco como de vegetación. Incluso hago un arbolito aquí como desconectado. Voy a hacerles un poquito más de zoom. Va a ser más interesante el verde, la mezcla ya la habéis visto. Y hacia acá voy a tirar por aquí la mezcla más o menos, la que tenemos. Me gusta. Y luego hacia aquí, ya hacia abajo, se empieza todo como a oscurecer y a desaturar. Voy a meter un poquito más de sepia. Que bastante aguado, pero lo que quiero es perder la información. Eso es, ¿veis? Perder la información del verde de arriba. Eso es. Y aquí que me escoja esa sensación como de luz en la parte de arriba y el sol como está detrás, esta parte está en sombra. Entonces aquí ya esto es un contraluz, esta parte de aquí. Damos la vegetación, esos árboles que tienen por ahí. Pinceladas sueltas. Ahí está. Y vamos a usar este color hasta abajo del todo. Y aquí cuando llegamos al borde hay una especie de nieblecita, por lo que cogemos y con más agua, cuidado no os paséis, vamos a darle aquí un poquito de niebla. Y ahora ya agua limpia, seco el pincel y humedezco el borde simplemente para que nos dé ese aspecto como de
difuminada de niebla ahí. Ahora está en el momento perfecto si queremos meter alguna pinceladita un poco más fuerte para marcar como algún árbol. Pam, pam. Aquí arriba vemos que hay un árbol un poco más grandote. Y aquí también, ahora como está un poco húmedo, pues que se difumine un poco y se abra no me importa. Pero da un poquito más de ruido. Vale. Tampoco mucha más información. De hecho, un poco de menos esta pincelada que vemos aquí de toque de color. ¿No? Vamos a meter un poquito de siena tostada en seco. Ahí. Me gusta. Ya como está todo seco, vamos a hacer una pincelada un poco así rota y generamos un poquito de textura. Vale, voy a marcar otra vez este horizonte que teníamos aquí. Cuidado de que esté seco porque quiero que me quede más o menos nítido. Nada, voy a meter un poquito más de color de esta paleta que tenemos del principio que hemos empezado por aquí. Porque ya quiero que se diferencie el horizonte de las montañas. Ahí está. Muy chula esta práctica. Lo estoy pasando súper bien. Vale. Me ha quedado súper esa parte de aquí, la montañita. Esto está bastante húmedo. Vamos a por el coche y el toque final yo creo que tiene que ser estos arbolitos. Perdón, los dos elefantes. Estaba pensando en los árboles que se me han quedado sin dibujar. Pero voy a esperar a que se seque toda esta parte para darle esas pinceladas porque quiero que queden muy nítidos. Vamos por el coche. Lo vamos a simplificar mucho, ¿vale? No queremos que tenga mucho protagonismo tampoco. Se nota que es un Jeep. Lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar el reflejo de esta parte de aquí. Tiene un toque como el cielo, es decir, muy poquito color. Casi voy a coger restos que tenemos por aquí en la paleta. Con un amarillo muy aguado. Y voy a hacer todo el lateral con ese color, porque no hay blancos tampoco. Hay una especie de brillo aquí, pero tampoco lo quiero dejar blanco. Voy a dejar todo esto color. El brillo sería esto de aquí. Y la parte de atrás está mucho más muerto el color. ¿Veis que está más desaturado? Pues voy a coger, que tenemos un poco aquí del sepia que teníamos antes. Lo voy a mezclar y más oscuro, ¿vale? Sepia. Y un poquito de siena natural. Vale. Y así tenemos la parte de atrás. Y es más oscuro que el campo. Por lo que vamos a darle todo este toque. Dejamos la parte de arriba que brille. Puede que le dé un rollito. Mira, por simplificar voy a pasar por encima de la rueda. Es como una gran mancha. Por aquí y todo. Entonces ya vemos como el volumen del coche. ¿Lo veis? Por aquí el brillo voy a dejarlo también porque como estamos en una especie de contraluz. ¿Veis cómo brilla el coche ahora? Ya solo tenemos que darle la parte que tiene un poquito más de luz con los colores que hemos dado al principio, básicos, siena natural y un poquito de naranja. Si queremos que tenga más intensidad, pues podemos irnos más naranja, o si queremos que sea pase un poco más desapercibido, más al siena natural. Verme más al natural para que no cante tanto. Y que tenemos una gran chapa aquí. Pinto todo porque luego encima vamos a pintar en negro. Así que dejo simplemente ese brillo ahí. Otra pincelada para respetar el brillo. Y voy a marcar todo lo que no sea cristal. Por aquí nos viene la otra. Y por aquí encerramos todo lo que no sea el brillo de la chapa. Daos cuenta que lo vamos a pasar con negro encima y van a acabar muchos detalles fuera. Voy a esperar a que se quede seco y le damos el negro, que es el último toque que nos va a recibir. Pam, 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 pam. Voy a usar la técnica de lifting un poquito ahora. Y voy a aligerar un poquito esto. ¿Vale? Un poquito de agua seco.
Voy a dejar un poquito ahí, aquí de agua y voy a ir raspándola con el pincel, ¿vale? Esto es, estamos levantando el color, lo está absorbiendo mi pincel y abro un poquito una pequeña abertura para el cristal, sin tener que comprarme la cabeza entre dos colores, ¿vale? Es por abrir un poquito de luz la parte de atrás. Listo, lo tenemos. Voy a esperar a que se seque porque quiero meter los negros y el negro que va encima ya es la última capa que vamos a dar. Vámonos con los arbolitos, que es la última parte que tenemos ahí. Un sepia, pero muy diluido, ¿vale? Muy diluido. Prefiero pasarme del diluido a que quede demasiado potentes. Eso es. Todavía está un poquito húmedo el papel. Pero bueno, por acabar la práctica. Aquí hay como otra manchita, pap y pap. Y los elefantes sí que quiero que estén bien definidos, así que el color del elefante, pues directamente vamos a meterles este sepia bastante intenso. Y la parte de abajo sube muy intenso, ¿vale? Vamos a darle un color bastante intenso a la parte de arriba. Definimos con cuidado, un pincel que tenga punta. Incluso fíjate, voy a hacer aquí los colmillos. Chaf. Fantástico. Pam, pam. Y aquí cuando llegan las patas abajo, vamos a usar mucha mezcla porque esa parte de abajo sea la parte más oscura realmente. Y que no acabemos en la pata como tal, porque como hay tanta hierba, abajo no vamos a ver la pezuña, digamos. Y esta parte de la panza y todo esto aquí, muy oscuro, ¿vale? Muy oscuro porque es la parte que no le llega luz. Uno, y vamos a por el otro. Tiene buen pulso aquí, porque estos son pequeñitos. Y este un poquito más rápido y oscuro. Y por aquí como dos manchitas, pero es que ya lo hemos dibujado por aquí y por allá. Vale. Listos los dos. El jeep, solamente nos queda el jeep. Voy a usar un gris de paint para darle un toque un poquito más frío a toda la naturaleza que tenemos ahí. Voy a empezar de arriba abajo. Nada, por simplificar. Voy a hacer un poquito de zoom. Así veis un poco los detalles, pero aquí vamos a meter poquito detalle. Lo que quiero es que pase un poco más desapercibido. Pinceladas rápidas, secas. Un poco para darle contexto. Está bastante seca las pinceladas. También podéis usar si queréis un rotulador, un boli. Si tenéis un poquito más de precisión. Pero creo que la sensibilidad que puede tener y el tracito un poco del pincel puede quedar bastante como más agradable. Por aquí vamos a tapar un poco más. Que huele. Aquí tenemos como la parte de adelante, unos hierros. Una buena rueda. Está demasiado seca la pintura, voy a coger un poquito más. Ahí está. Y por aquí pasamos por encima de todo. Es importante que esté seco, ¿vale? Aquí si dibujamos un poco alguna hierba, le puede dar un toque para que no se vea tan cerrado. Por ahí. Pincelada para la parte de abajo. Y esta es una rueda muy oscura que tenemos aquí. Aquí otra. Y la grande que tenemos atrás. Yo creo que vamos bien de hora, ¿no? 8:15.
rueda de repuesto que tienen como aquí colgada. Sale un poquito el bumper por aquí. Aquí recorto un poco más. Y aquí ya creo que sí que voy a meter un poquito de boli por darle un poquito más de detalle en la parte de delante. Si queréis dejar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos. Un brillo. Con un boli, si queréis, voy a usar pues, lo que tengo por aquí. Podemos usar un calibrado también, esto es demasiado gordo. Voy a usar este es un boli Bic. Tengo aquí de varios colores, este es muy sencillito. Vale, es un boli de 4 o 5 colores que voy a usar el negro. Y metemos un poquito de detalle aquí. Las gomas, un poco del Jeep. Esta ventana que hemos abierto queda mejor. Si la encerramos esto un poco con una línea, ¿vale? Y damos un poco de información como de los asientos que podrían haber por aquí y tal, gana muchísimo más ahora. Tampoco mucho más. Vamos aquí como qué tal, la matrícula por aquí vendrá otros. Son unos pocos detalles que le dan ya un poquito más de intensidad al coche. Puerta, y poco más. Vamos a ver si podemos levantar un poquito ahora aquí en la parte de aquí podemos hacer un poquito de levantado. Cogemos un pincel y las partes oscuras raspamos aquí, por ejemplo. ¿Veis? Voy a hacer un poquito de zoom a ver si lo veis. Está seco ya todo, ¿vale? Esto es el papel, esta parte está totalmente seca. Cuando está seca y es un buen papel, vamos a ver, por ejemplo, aquí. Entonces el pincel está húmedo con un poquito de humedad, pero está un poco mojado. Entonces lo que hago es raspo y veis cómo genero ese brillito. Entonces tiene que estar un poquito húmedo y en las zonas oscuras es donde más se va a ver. Pero bueno, esto ya es liarse, ¿vale? Es para que veáis un poco, si queréis levantar alguna zona aquí, pues podéis raspar y sacáis esos brillos ahí si queréis. Porque creo que el primer término aquí tenemos un primer término bastante bonito. Y dar esa información de esos pelusos puede quedar muy chulo. Aquí. Pero nada, la práctica ya está. Ahora, si queréis preguntar alguna cosita, voy a quitar la cinta. Y esto ya, como dicen, esto es vicio ya. Y puede que haga un toquecito así como de una... Tampoco quiero por qué. No, hay que saber. En esto hay que saber cuándo parar. Lo único que me chirría un poco es este brillo que tenemos aquí, que lo voy a anular un poquito con un... Y ya está. Pues ya lo tenemos. Aquí veis la práctica, el ejercicio, el reto que hemos hecho hoy. Voy a quitarle la cinta. Y nada, si me queréis preguntar cualquier cosa o comentar qué os parece, pues bienvenido es. Mientras yo quito todo esto. ¿Qué os ha parecido la práctica? Yo me lo he pasado súper, la verdad. La parte de las montañas está espectacular. Es que es una práctica muy disfrutona, porque si manejas un poquito las aguadas muy sutiles, hay 2 o 3 degradados cruciales como este de aquí y tal, y si no te pasas con la cantidad de pigmento y usas bastante agua, pero la ajusta para que te quede un pequeño salto, es una práctica muy disfrutona y toda esa profundidad que hemos dado con el color, no sé, yo me lo he pasado muy bien. Está muy chulo. Ahora pues nada, mañana
subiré el vídeo por si lo queréis hacer en casa tranquilamente. Lo subiré a mi canal de Patreon también en un post público, así que lo anunciaré también por Instagram y así también lo podéis acceder. Y hoy os animo a que compartáis. Sé que los de Virtual Sketches sois muy de compartirlo en redes, y la verdad que la página hay que agradecer que está haciendo un trabajo increíble, porque estáis haciendo un montón de ejercicios todas las semanas y no hay más que entrar en su perfil para ver todas las prácticas que semanalmente se van entregando. Eso es un trabajazo, y bueno, y también es una comunidad que da un respaldo también a todo ese esfuerzo que están haciendo. Y la verdad que es un lujo tener una comunidad que trabaje así y que se vean resultados tan chulos como los que se ven en la página. Os animo a que entréis, echéis un ojito. Y aquí está. Está un pelín húmeda todavía, por eso se comba, ¿vale? Pero fijaos qué bonita ha quedado. Y yo creo que merece la pena haberle dado unos toques un poco más saturados que la referencia. Si veis un poco la referencia, notáis aquí un poquito más de saturación, pero se ve muy bien esa profundidad que damos entre el primer término y lo demás. Lo que comentábamos un poco, ¿no? Un poquito que brille la parte de arriba. ¿Veis? Es sutil, ¿no? Pero este cielo que hemos dado al principio, ¿veis el salto con el blanco? Que luego va desapareciendo. Le da una imagen como varía el cielo y le da una sensación como que hay un sol por aquí que es cegador, pero hay niebla y la parte de los bordes se oscurecen, y creo que es necesario también romper eso. Y también estas montañitas dan esa sensación de lejanía, ¿no? Y luego por aquí se pierde, que es un poco lo que buscaba. Es que me encanta, esa parte de la montaña está súper bonita. Y luego pues nada, trabajad poquito a poco vamos avanzando con el color y cada vez tenemos más y más color. Aquí simplemente son manchas en húmedo con un poquito de textura del propio papel, que le saca un poquito, y luego ya el primer término pues nos hemos liado ya a meter un poco todos estos brillitos de los pelusos que dan un poquito ahí, y aquí en el camino un poco más oscuro. Y esto es, ¿cómo lo veis? Un ambiente de calidez fantástico, ¿no? Creo que virar un poquito. Es que el siena tostada puede ser un color peligroso para esto. El siena natural, perdón. Que el siena natural es un color que es este. Y bueno, por supuesto que engaña un montón ahora la foto, ¿no? Pero es un color que tiene poca saturación. Entonces puedes decir, vale, pues esto ocre. Pero si manchas todo con ocre, probablemente te quede la práctica un poco apagada. Entonces vamos a evitar eso y lo potenciamos un poquito con un naranja. O igual si sois sutiles con un siena natural, que seguramente que tengáis, metéis un poquito de siena tostada, que son los colores un poco con el siena tostada. Si no os pasáis, porque si no se volverá un color ladrillo todo, un naranja demasiado rojizo. Si manejáis ese tono con cuidado, un poquito de naranja, yo creo que merece mucho más la pena. El atardecer queda mucho más saturado, le da un toque un poco más de calidez, es lo que tú dices. Pues nada, otra práctica más, y nada, os invito a que paséis mañana por el perfil y que veáis el directo que subiré de la práctica. Y si queréis subir las prácticas, pues yo encantado. Un placer. Gracias, Mario. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias, Mario. Hasta luego. Venga, buenas noches.